Y para profundizar este caso me voy a comunicar con el profesor Osmar Cabrera, ejecutivo general de Maestros Urbanos en Bolivia, precisamente desde ese país. Gracias por esta conexión. Muy buenos días desde Perú. Buen día, un saludo, ¿no?, a toda la audiencia y bueno, gracias por el espacio, ¿no?, que se nos está brindando a nivel tanto nacional como internacional para poder expresar esta problemática educativa en Bolivia, ¿no? Totalmente, pero voy a empezar con lo más básico. ¿Cuáles son las demandas principales y por qué se están radicalizando estas medidas de lucha? No, nosotros tenemos 5 puntos principales, ¿no? Aquí en Bolivia, el primer punto que nos estamos planteando como maestros es el tema de mayor presupuesto para educación. El presupuesto general del Estado en este momento es 10,8% y es totalmente insuficiente para cubrir lo que se denomina los temas de los ítems y las horas déficit en Bolivia, ¿no? Entonces, el segundo punto justamente va ligado al primero, que es el tema de la mayor cantidad de ítems de nueva creación. Solamente en el departamento de Santa Cruz, que es el departamento más grande de Bolivia, se hacen falta cerca de 3.000 ítems de nueva creación. Esto quiere decir que hay 3.000 aulas que todos los días no pasan clases, y si la pasan clases es porque los padres de familia aportan de su propio bolsillo millones de bolivianos al año para poder subvencionar estas horas y estos ítems déficit. ¿No? El tercer punto es el tema del ítem de nueva creación o el tema de las horas ad honorem que trabajan los maestros. Los maestros, por ejemplo, en Bolivia trabajamos más horas de las que se nos cancelan. Históricamente lo hemos hecho, durante muchos años hemos trabajado horas gratuitamente y hoy estamos demandando que se inicie un proceso de esa nivelación de esas horas para que de alguna manera los maestros dejemos progresivamente de trabajar gratuitamente esas horas. Solamente en Santa Cruz son 155.000 horas las que el Estado debe para los maestros, ¿no? Y que de esta manera dejemos de empezar a trabajar gratuitamente. Y lo último es el tema de la currícula, ¿no? Ha habido un proceso de actualización curricular y bueno, no, este proceso de actualización curricular lamentablemente no ha sido trabajado en consenso con los actores reales de la educación. ¿Qué quiere decir? Han hablado de educación, han construido la actualización curricular sin los educadores. Y eso es lo que nosotros hoy estamos demandando, que podamos participar activamente en esa actualización curricular, podamos proponer, aportar y no solamente elaborarla con los actores sociales que son afines al gobierno, ¿no? En ese sentido, lo último que se ha demandado es el tema del Congreso Pedagógico, pero un Congreso donde los maestros sean los reales actores y los reales participantes y no otros sectores sociales que no desconocen la problemática educativa. ¿Qué ha pasado en estos días? Hemos recibido represión, hemos recibido balines, gasificación, diálogos infructuosos, donde se han hecho prácticamente la burla al ministro de Educación de nuestras justas y legítimas demandas. ¿Por qué? Nosotros hemos demandado que se cumpla la Constitución política, donde dice que la educación es gratuita y es la primera responsabilidad financiera del Estado. En este sentido, el ministro, ¿qué es lo que ha hecho? Simplemente nos ha convocado a diálogos para no avanzar, para hacernos perder el tiempo, y lamentamos esa actitud, que hay dinero para balines, para gases, pero no hay dinero para lo más fundamental de un Estado, que es la educación. Profesor, permítame un ratito porque ahí quiero entrar en detalle, en los puntos más sensibles. Voy a empezar con la malla curricular. Se está diciendo que es ideologizado. ¿Por qué? ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que dice esta malla curricular? Si nos podría dar ejemplos. Hay contenidos que hoy están pues en boga y son mediáticos y hemos comenzado un debate, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, la ideología de género, el tema de contenidos históricos donde se está colocando hechos históricos que todavía están en debate y en boga permanente. Por ejemplo, un ejemplo, el tema del golpe de Estado que el 2019 supuestamente hubo en Bolivia, ¿no? Entonces todavía está en debate si fue, no fue golpe, fue fraude, y esos contenidos sensibles, ¿no? En el sentido de que la población todavía los tiene en el punto del debate, en el punto de que la historia se sigue construyendo, se sigue escribiendo, y que no ha llegado todavía un momento de reflexión histórica para poder posicionarlo en la currícula, o los incorporan directamente, ¿no? Entonces, de esos ejemplos tenemos varios, ¿no? El tema de las corrientes del feminismo, la ideología de género, el tema de el golpe de Estado y otros contenidos parecidos, que también hay contenidos positivos que nosotros los maestros hemos dicho, de seguro que lo vamos a aceptar, pero es un previo análisis, un debate con los actores reales, con los cientistas de la educación, con los que manejan la currícula, con los que conocen la problemática educativa. No pueden debatir sobre educación, intentar incorporar contenido con sectores sociales que no han conocido la... Si podríamos denominarlo, profesor, contenido político ligado al movimiento al socialismo, es decir, al partido de gobierno. Claro, en su gran mayoría. ¿No? El cuestionamiento es ese, ¿no? De que están intentando de una u otra manera posesionar su propia historia, politizar la historia de alguna manera para intentar crear esa narrativa al interior de las aulas donde de una u otra forma el movimiento del socialismo sale más favorecido, ¿no? Y que nosotros hemos dicho los maestros, tenemos que debatirlo eso, ¿no? Puede ser que sea positivo o negativo, pero aún los maestros no hemos entrado a ese debate
y si lo hemos entrado, nuestras propuestas no fueron aceptadas en un principio. Entonces, ¿qué se ha planteado? Vamos al debate con los maestros de sociales, de lenguaje, de filosofía, y vamos determinando en cada uno de estos elementos cuáles son los contenidos más pertinentes, relevantes y actuales para colocarlo en la currícula. ¿Qué es lo que ha pasado? Han convocado a sus propios sectores sociales, han aprobado su propia propuesta y no la han consultado o no han recibido las propuestas de los maestros de base que estamos hoy cuestionando estos contenidos, ¿no? Correcto, entiendo, profesor. Ahora, a mí me genera curiosidad, cuando ustedes se reúnen en estas mesas de diálogo para poder entablar o generar algún tipo pues, de acercamiento con el gobierno de Luis Arce, ¿cuál es la justificación o la excusa o simplemente cómo termina este diálogo? ¿Ustedes ven visos de solución a largo plazo? Porque lo que también han dicho otras dirigencias es que van a continuar incluso con estos paros generalizados. Nosotros primero queremos lamentar, ¿no?, la actitud terca, cerrada y mentirosa por parte del ministro de Educación, que no quiere ceder absolutamente nada. Cuando se le ha dicho, por ejemplo, el tema presupuestal, ¿será que se puede hacer un esfuerzo para que el Estado, el gobierno, pueda asumir un mayor porcentaje de presupuestal para educación? ¿Qué se ha dicho? No se puede, no hay un solo centavo más para educación. Cuando se le hemos dicho, por ejemplo, el tema de ítem de nueva creación, ¿será que se puede hacer un esfuerzo económico para crear unos cuantos ítems más para Bolivia, para los departamentos que tienen más déficit y hacer que los padres dejen de pagar en su bolsillo millones de bolivianos al año? No hay un solo ítem más. Cuando le hemos dicho, ¿será que se puede hacer un esfuerzo económico para crear unas cuantas horas y empezar un proceso de nivelación a los colegas que trabajan gratis estas horas? No hay una sola hora más. Cuando le hemos dicho el tema curricular, ¿será que podemos entablar mesas de trabajo, de debate y de análisis pedagógico científico sobre los contenidos pertinentes y relevantes para incorporarlo en la currícula? No debatimos con ustedes la currícula, ya lo hemos hecho con nuestros sectores sociales. Entonces, esa es la actitud en breve y en resumen que ha tenido nuestro ministro de Educación al momento de recibir al sindicato más grande de maestros de Bolivia, ¿no? Somos 120.000 maestros, los maestros urbanos en Bolivia, somos el sindicato más grande de Bolivia, uno de los más grandes de todos los otros sectores. ¿Y qué eso nos dice? No podemos conversar con ustedes, no hay un solo centavo más. ¿Y qué ha dicho el gobierno? ¿No? Que la movilización es política, que la movilización tiene otros objetivos, que se buscan conflictar por conflictuar, no quieren solución. ¿Y qué le hemos planteado nosotros? Denos una propuesta de avance. No vamos a ir a todo y nada, sabemos que no vamos a resolver los problemas educativos un día para otro, que vienen arrastrando más de 30 años, pero por lo menos comencemos a dar pasos serios hacia la solución. Y el gobierno se cierra, no hay dinero para educación, pero sí hay dinero para gases, para balines, para represión, amenazas, porque los dirigentes hasta por teléfono ya nos andan amenazando todo el tiempo. Entonces, es una situación que ya se está convulsionando y hoy otros sectores comienzan a sumarse a esta medida y hemos anunciado un paro de 48 horas para este jueves y viernes, ¿no? Así es, un paro de 48 horas. ¿Qué vendría después? Porque al parecer, con lo que usted todo ha relatado, ha descrito acerca de la actitud del ministro de Educación y también por parte de la administración de Luis Arce, pues no es muy alentadora, ¿no?, esta situación. No, nosotros queremos pedir al presidente de Bolivia, ¿no?, que reflexione sobre la postura que están teniendo con sus maestros, con sus educadores, ¿no? Y si el ministro no puede dar solución al problema, no quiere gestionar más recursos para educación, pues que dé un paso al costado en su cargo y que coloquemos una persona con la que podamos trabajar, coordinar y gestionar mayor cantidad de recursos, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos hoy instalando piquetes de huelga de hambre en todo el país. Son 31 federaciones en Bolivia de maestros urbanos. 31 federaciones que se han sumado a eso. 31 federaciones de maestros urbanos, tanto en provincia como en ciudad, se están sumando padres de familia, se están sumando ya gremialistas, se están sumando el colegio médico, nos han hablado la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. O sea, está comenzando a entenderse esto en la sociedad de base, en la gente común y corriente que vive del día a día y que de una u otra manera ha comenzado a entender de que es importante sumarse a la lucha por la educación, por presupuesto, por recursos. Porque la lógica de nosotros es mejorar la calidad educativa, pero no vamos a mejorar la calidad educativa cuando tenemos escuelas pobres para pobres. Queremos mayor inversión de recursos y queremos debatir la currícula entre todos. Por lo tanto, si no hay respuesta, este día jueves y viernes estamos con el tema del paro de 48 horas y ya hemos tenido un paro de 24 horas totalmente contundente y pues no, si no hay respuesta, la próxima semana nos estaríamos yendo al de 72 y al paro indefinido. No tenemos miedo, estamos firmes. O sea, se vienen más paros indefinidos en las próximas semanas si es que ustedes no encuentran un escenario para conversar y entablar sus demandas con el gobierno de Luis Arce. Es la única medida que podemos seguir nosotros recurriendo. Ya hemos agotado todo, nos han apaleado, nos han gasificado, hemos hecho marcha tras marcha, hemos recibido represión policial, detención, heridos. Y bueno, no, ya el último extremo que nosotros hemos decidido recurrir es el tema de los paros de actividades. Ya tuvimos el de 24 horas, está a puertas el de 48 y esperamos que el gobierno nos reciba para avanzar.
Y si no, tenemos también ya el tema de la planificación de los paros de 72 Profesor, horas y el pago indefinido, ¿no? profesor, se me acaba el tiempo, pero debo preguntarle, usted ha definido cada uno de los puntos, las ideas claves, las 5 demandas, pero yo le cuestiono, ¿habría la posibilidad de poder negociar con el gobierno uno de estos puntos, es decir, priorizarlos frente a los otros, tal vez un mejor presupuesto, tal vez comenzar a ser partícices y artífices también del contenido de la malla curricular? Claro que sí, nosotros hemos estado siempre predispuestos, pero como le he narrado en ese momento, en ninguno de los puntos había avance. O sea, tampoco vamos a levantar la medida Ninguno de los cuando puntos. en ninguno de los puntos había avance. Presupuesto no hay, ítem no hay, horas no hay, currícula no vamos a trabajarla con ustedes. Lo único que se avanzó fue en el Congreso Pedagógico, por ahí la intención de meter a todos los sectores sociales y minimizar la participación de los maestros. Entonces, avanzaremos en un punto en concreto. ¿Cuántos ítems más le van a dar para los niños y los jóvenes de Bolivia? ¿Cuántas horas le van a dar para los maestros? Pero no hay ninguna sola propuesta por parte del gobierno, no hay recursos. No hay dinero para los niños y los jóvenes de Bolivia, que la educación siga en crisis, que sigamos teniendo escuelas pobres para pobres, no nos interesa. Prácticamente esa es la respuesta que ha tenido el gobierno ante la demanda y lo único que ha hecho al final es intentar politizar, decir, no, ellos quieren tumbar gobierno, quieren desgastarlo, cuando no nos interesa. Hay una realidad tan evidente que si vienen a cualquier escuela en Bolivia van a ver cómo los padres de familia aportan de su bolsillo mes a mes para los ítems y las horas de déficit, y eso no es político, eso es real, evidente y que pueden cerciorarlo en cualquier escuela de nuestro país, ¿no? Yo le agradezco mucho por esa comunicación al profesor Osmar Cabrera, Ejecutivo General de Maestros Urbanos en Bolivia, que se ha tomado el tiempo para hablar con nosotros. Entonces, huelga general, huelga de hambre, y se empieza con este paro pues de 72 horas, tengo entendido, ¿no? Entonces, muy importante lo que pasa ahí en Bolivia, mucha atención, vamos a hacer seguimiento de esta problemática. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por el espacio, un gran saludo. Gracias.